Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a acomodar los adornitos que me dio doña María Eugenia, la hermana bendecida María Eugenia y Anita. Gloria al Señor. Qué bueno que vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Yo te recomendaría en esta noche que, como todas las noches, que tomes apuntes de los textos que vamos mencionando y luego repasan los textos. Los versículos bíblicos hablan de una y otra forma, mira, y siempre se va haciendo más grande el estudio. Cuantos más versículos hay de la Biblia, más grande es el estudio, y eso es lo que fortalece. Dice el Señor Jesús le dijo a Marta que María había escogido lo mejor, escuchar la palabra de Dios. Eso es lo mejor, hermanos, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, etcétera, etcétera. Y en el estudio de esta noche, mira, el estudio de esta noche se llama La salvación, don de Dios revelado en Cristo. Mis amados, que como siempre les digo que nosotros tenemos que estar en esto, dando la palabra de salvación, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Eso lo dice en todo lado. Desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado que iba a venir y que nos iba a salvar. Dice, por ejemplo, es muy bonito Ezequiel 34. Ezequiel 34 es muy bonito. Allí Dios hace promesas maravillosas que se cumplieron en Cristo, por supuesto, se cumplieron en Cristo. Y una de las promesas es de que Él iba a venir, que Él mismo iba a venir en persona, las iba a salvar, a rescatar, a entablillar, a curar, a vendar. Todo eso está allí en Ezequiel 34. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros enseñamos, la salvación, don de Dios revelado en Cristo. Esa es la salvación. Y conversa uno, como siempre te digo, hermanos, mis amigos, nosotros conversamos con mucha gente, y la gente realmente no conoce, no sabe que son salvos, no lo sabe. Hay mucha gente que tiene muchos años de estar en un lugar de reunión cristiano, evangélico, católico, adventista, metodista, etcétera, 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 y no saben qué es la salvación. No saben que son salvos y no son salvos, no saben absolutamente nada de eso. Y pobrecitos, yo los entiendo, porque tienen razón de estar así. ¿Por qué tienen razón de estar así? Porque la salvación es don de Dios, oído, revelado en Cristo. Si nosotros no tenemos una revelación de la salvación de Dios en Cristo, vamos a pasar por este mundo sin darnos cuenta de que Cristo realmente y verdaderamente nos salvó en la cruz del Calvario. Pero eso es una revelación. Hay un versículo que voy a leer, se encuentra en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, dice Hebreos 11:1 en la Biblia Las Américas y en la Biblia Reina Valera, dice muy parecido. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia Las Américas, que estamos usando esta noche, y también dice la Reina Valera 60, dice lo mismo. ¿Qué es la fe? La fe es
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Vamos a leer este mismo texto en la Biblia Pechita. La Biblia Pechita arameo. Esa Biblia, por la gracia de Dios, bueno, yo la tengo, cualquiera la puede tener. Hay muchos que ahora la tienen. La Biblia Pechita. Y así dice la Biblia Pechita. Dice así, Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Oído, mi amado, qué bueno que está, como lo dice aquí la Biblia Pechita. Tú anota el versículo. Esta Biblia Pechita, yo la tengo aquí porque yo la compré, pero también la tengo en el celular. Tú buscas en libros, allí hay como un triangulito libros, y pones Biblia Pechita y te sale y dice instalar gratis. Yo la tengo en el celular también. La tengo física y en el celular para cuando estoy por allí necesito, ¿cómo dirá la Biblia Pechita este versículo? Entonces nada más abro el celular y veo, por si no estoy en la casa. Si estoy aquí en la casa, voy a la Biblia Pechita que la tengo acá. Oído, hermanos, permíteme leerte otra vez. En esta noche, hermanos, vamos a ir despacio con este tema, porque es muy importante. Es muy importante que te des cuenta que la salvación es una revelación que ya Cristo realizó en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos. Somos salvos. Pero hay que creerlo con toda el alma, con todo el corazón, con todo el espíritu. Hay que creerlo con todo nuestro ser. Creerlo, y es una revelación. Una vez que a ti te sea revelado que Cristo en la cruz te salvó y tú te des cuenta que realmente eres salvo, mi amado, eso es como montarse en un avión y saber que ya tú pagaste el tiquete. No tienes temor de que te van a bajar de ese avión porque ya pagaste el tiquete y allí vas en ese avión volando tranquilo. Volando tranquilo. Así es la salvación. Una vez que viene la revelación de que somos salvos, mi amado, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar esta seguridad. Mira otra vez, permíteme otra vez la Biblia Pechita. Dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Eso dice la Biblia Pechita. La segunda parte, y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Te das cuenta? El tema se llama en esta noche la salvación, don de Dios. Revelada, la salvación revelada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra revelada. Aquí tengo unos apuntes también. Tengo la Biblia de los testigos de Jehová. A mí me gusta mucho la Biblia de los testigos de Jehová. Me encanta la Biblia de los testigos de Jehová. Me gustan todas. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de poder leer las Biblias. Puede ahí salir un versículo medio, como ahí dicen afuera, medio raro, pero vamos a ver, vamos a buscarlo. Tengo también el interlineal griego. Tengo el Nuevo Testamento interlineal griego, que también me da seguridad de lo que hablamos. Y también tenemos el diccionario Vine, que es un diccionario griego 100% que nos da también la seguridad de las palabras de la Biblia. Así que no hay miedo. Dice la Biblia de los testigos de Jehová, fe es la expectativa segura. Oído, hermanos, como dice la Biblia de los testigos de Jehová, yo oro todos los días a mi Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, para que cuando prediquemos la palabra de Dios, los amados y las amadas,
amigas y amigos, el Señor les abra el entendimiento, les abra el oído. Que el oído sea como el paladar que saborea los alimentos. Así que el oído saboree las palabras. Saboree las palabras. Voy a volverte a leer Pechita 11.1 para que, la Biblia Pechita 11.1 de Hebreos, para que sabores con el oído. Sabores, así lo dice Job y lo dice Nehemías. Dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Es la revelación, la salvación, don de Dios revelada en Cristo. La salvación es un don de Dios y lo vamos a ver, y está revelada en Cristo. Pero hay que recibir la revelación de la salvación, hermanos. Mis amigas y mis amigos, ¿cuánta gente hay que cree en Dios con los que yo hablo? Mira, pero no tienen esa convicción, no tienen esa certeza de su salvación. Cuando uno habla con ellos y ellos le contradicen a uno y uno le hace ciertas preguntas, de viaje se ve, mis amados, que ellos luchan para ser salvos por ellos mismos. Se esfuerzan para ser salvos, se esfuerzan para mantenerla, para tratar de ver si pueden salvarse. Cuando dice la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahorita, vamos a dejar mejor que la palabra nos hable. Dice la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de la Westor, dice: fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Eso es la fe en lo que a salvación se refiere, que estamos viendo en esta noche. La salvación, don de Dios, revelado en Cristo Jesús. Esta palabra expectativa que nos habla acá la Biblia de los testigos de Jehová, esta palabra en griego es hipostasis, una palabra expectativa, hipostasis. Un estar debajo en apoyo. Un estar debajo en apoyo. Eso es lo que significa en griego la palabra expectativa. Dice el diccionario, dice de expectativa, dice: son las creencias, esperanzas o proyecciones que una persona tiene sobre cómo se desarrollarán ciertos eventos, relaciones o situaciones en el futuro. Representa lo que alguien anticipa que sucederá a lo que espera alcanzar. Mi amado, la salvación tiene que ser una seguridad en nosotros, una expectativa segura para la gloria del Señor. Un estar debajo. La salvación nos tiene así, prisioneros. Yo soy salvo. Pase lo que pase, yo soy salvo. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Dice esta palabra revelación. La palabra revelación significa descubrir. ¿Oído lo que significa la palabra revelación o revelado? Dice que la salvación es un don de Dios revelado. Dice descubrir, manifestar, hacer público lo que era secreto. ¿Oído, mi amado, lo que significa? Dice, desconocido estaba oculto. Eso es lo que significa la palabra revelación. Otra vez, la palabra revelación. ¿Qué significa? Descubrir, manifestar, hacerse público lo que era secreto, desconocido o estaba oculto. Estaba oculto, era desconocido, pero se manifestó.
se manifestó. ¿Y a dónde se manifestó la salvación? En Cristo. La salvación se manifestó en Cristo. Hay un versículo acá yo no lo tengo aquí en mis notas, pero se me viene a la mente en este momento, allá en Lucas capítulo 1 o capítulo 2. Dice que cuando María y José llegaron al templo a presentar al niño, a que el niño fuera circuncidado, dice que había allí en el templo un hombre que se llamaba Simeón, un hombre anciano, dice. Dice que el Espíritu le había dicho a ese hombre: tú no vas a morir hasta que veas la salvación de Dios. Entonces, cuando María y José llegaron al templo en ese momento, dice que tomó al niño Jesús en las manos, en los brazos. Entonces hizo una oración. Tú lo puedes leer, allí está en Lucas. Dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Mi amado, la salvación es una certeza. La salvación es una certeza. Me gusta como lo dice aquí la Biblia de los Testigos de Jehová. Expectativa segura. Eso es la salvación. Expectativa segura de las cosas que se esperan. La demostración evidente de realidades que aún no se contemplan. Mi amado, nosotros no necesitamos ver la salvación. Es más, nosotros no necesitamos sentir la salvación. Nosotros no andamos por sentires, ni nosotros andamos por vista. No te niego que somos personas gozosas. Somos personas gozosas y todos los días nosotros andamos con el gozo del Señor en nuestro corazón. Somos alegres. Somos alegres. No estamos todos los días diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, perdóname, porque estamos plenamente ya seguros de esta expectativa que nosotros tenemos. Estamos seguros y claros de esta revelación que Dios nos ha dado, que cuando Cristo vino a este mundo hace ya 2000 años, vino y nos salvó. Y nos salvó. Mira lo que dice con este mismo respecto, dice, segunda de Timoteo 1:9. 1:9. Aquí vamos a ver esta palabra de segunda de Timoteo. Tú lo anotas, mi amada y mi amado. Tú anotas el texto 1:9 de segunda de Timoteo y mira, yo te lo leo. Dice así el versículo 9. ¿Quién nos ha salvado? Oído, mi amado, lo que dice segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice: ¿quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha salvado? Esta palabra, hermanos, quien nos ha salvado, y cuando nosotros creemos realmente que Él nos salvó, esto es una respuesta de fe al llamado de Dios. Es una respuesta de fe al llamado de Dios. Dice el versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo. Nos salvó, oído, ya nos salvó, somos salvos. Ahora la fe nos hace el llamado a esta salvación. Oído, es una respuesta de fe al llamado de Dios. Nos salvó. Nos salvó, una respuesta de fe al llamado de Dios, y nos llamó con llamamiento santo. Gloria al Señor. Y Dios nos ha llamado, mi amado, no para estar hoy salvos, mañana no, más tarde sí, en la noche no. Dios nos ha llamado para estar salvos para siempre, salvos por la eternidad. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos seguros. Entonces nota lo que dice aquí en el versículo 9 de 2 Timoteo 1:9. Nos ha salvado.
quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Oído. Vamos a ver cómo lo dice aquí en la Biblia, en esta Biblia de los Testigos de Jehová 1:9. Dice así, 1:9, dice: Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no a causa de nuestras obras, sino a causa de su propio propósito y bondad inmerecida. Esta se nos dio con relación a Cristo Jesús antes de tiempos de larga duración. Mira, mi amado, esta Biblia ya está. Van muy bien, hasta el momento van muy bien. Efesios 2:5. Vamos a ver qué dice Efesios 2:5. Vamos a ir despacio, mis amados, porque esto es muy, muy importante, este tema. No hacemos nada con escuchar un tema de la salvación de Dios si no hay en nuestro corazón una convicción de que somos salvos. Pase lo que pase, yo soy salvo. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Si tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú no crees en Cristo porque eras bueno, ni crees en Cristo porque eras malo. Crees en Cristo porque Dios te llamó a creer en Cristo. Hay un versículo allá en Juan 15 donde dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice en Juan 13 también, dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Juan 17, mira, Juan 17, la oración muy famosa que conocen los teólogos, dice: Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, etcétera, etcétera. Mi amado, todo eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 17, para que tú lo puedas anotar y darle lectura. Mira, un temita como este, cómo se va saliendo, cómo se va haciendo el tema más grande para la gloria del Señor. Y así vamos obteniendo revelación, conocimiento de la salvación que Dios nos ha dado. Como dijo Simeón: ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Él tenía al niño en los brazos y estaba viéndolo y dice: este es mi Salvador. Ahora puedo irme en paz, este es mi Salvador. No estaba dudando: Señor, ¿será este niño? Pero este niño es un chiquito, ¿no será el hijo de José? El hijo de José y María, este niño va a ser mi Salvador. Como muchos judíos, mira, la Biblia está plagado de eso, de los judíos, diciendo: ¿quién es este? No es el hijo de José y de María, no es el carpintero, no es el hijo del carpintero, no están sus hermanas con nosotros. Y otros decían: ¿y de dónde sabe tanta sabiduría? ¿De dónde viene? Mira, había muchos que criticaban al Señor Salvador tuyo y mío, mi amado. Pero los que lo critican, no importa, está bien. Pero por nosotros es glorificado. Por nosotros bendecimos a nuestro Salvador en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios porque Dios nos llamó a su Hijo Jesucristo, el Salvador nuestro. Estamos seguros. Pero esto es una revelación, mi amado. Mira lo que dice Efesios 2:5. Dice Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Valera. Estábamos muertos. Éramos cadáveres espirituales. No teníamos vida espiritual. Pero gloria al Señor y maravilla de maravillas, dice el versículo 5, que estábamos muertos en delitos. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo el versículo: por gracia habéis sido salvados. Nota, mi amado, como está aquí el pretérito.
Pretérito perfecto dice que habéis sido salvados. Dice en la parte final del versículo 5, porque dice que estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que dice, por gracia habéis sido, mi amado, ya somos, ya esta es la convicción segura que nosotros tenemos. Como dice la Biblia Pechita, dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Mi amado, nosotros no estuvimos al pie de la cruz viendo a Jesús morir, el Hijo de Dios. No estuvimos allí. Pero cuando Él resucitó, también hubieron otros que sí estuvieron, como los apóstoles estuvieron. Dice que los apóstoles estaban allá lejos y las mujeres lejos, viendo todo el espectáculo aquel de la crucifixión de su maestro. Entonces, cuando Él resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, otra mujer, y les dijo, ve, diles a mis discípulos que yo estoy vivo. Y ellas fueron a decirle y no le creyeron, dice. Todavía cuando se le aparece a casi todos, menos uno, le dice que era Tomás, dice Tomás, yo si no veo, no creo. Si no meto la mano y si no toco las heridas del costado y de las manos y de los pies, no creo. Mira, hermanos, él estuvo allá de lejos, estuvo viendo. Él vio que murió, pero no creyó que resucitó. Entonces Juan con este respecto dice que el Señor habla. El Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amado, la salvación es una revelación de Dios en Cristo. La salvación es una convicción que tenemos nosotros los que creemos en Cristo. Nosotros los que creemos en Cristo tenemos la convicción de la salvación. La salvación significa que Dios ya ha declarado justo al creyente en Cristo. Oído, mi amado, todos nosotros los que creemos en Cristo, la salvación, ¿cómo soy yo salvo delante de Dios? Yo soy salvo delante de Dios porque por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, Dios me declara justo. Dios me declara justo. Hay veces, amados hermanos, que nosotros no nos vemos así como justos. No nos sentimos como justos, pero somos justos porque no andamos ni por vista ni por sentir, andamos por fe. Y fe es una convicción, fe es una certeza, fe es algo que yo espero recibir porque creo en la salvación de Dios, que es un don de Dios que se llama Cristo y nos lo reveló a nosotros por las Sagradas Escrituras, por el Evangelio. Entonces la salvación significa que Dios ya ha declarado justo al creyente en Cristo. Lo ha declarado justo. Y para eso vamos a leer a Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer a Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice así. Dice así Romanos 5:1, ya llegamos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, oído mi amado, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerte este versículo Romanos 5:1, te lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy. Esta Biblia me gusta mucho. Dios habla hoy, pero
Para mí tiene la letra muy pequeñita. Entonces por eso casi la uso muy poco. Dice Romanos 5:1, porque estamos hablando, hermanos, que la salvación significa que Dios ya ha declarado justo al creyente en Cristo. Ya ha declarado justo al creyente en Cristo. Entonces el creyente en Cristo, como ya ha sido declarado justo, tiene paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Valera y las Américas. Dice la palabra de Dios, el Evangelio. Esta Biblia, ¿cómo es que le dije que se llama? La Biblia, Dios habla hoy. Dice el versículo 1, así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oído, mi amado, lo que dice, así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta noche, mis amados. Hebreos 11:1. La salvación, don de Dios, revelado en Cristo. ¿Cómo lo revela Dios el don salvación a través del Evangelio? Por la fe, por la fe. Por eso muchas veces la Biblia nos habla mucho de fe. En el tema pasado yo te hablé de que en el Antiguo Testamento era un ministerio de obras, de hacer, de comer, beber y practicar. Pero el Nuevo Testamento, la fe en el Nuevo Testamento es creer. Creí, por lo cual hablé. Creer, ese es el Evangelio. El Evangelio no se hace, en el Evangelio se cree. Para el que cree, todo le es posible, es creer. Cree y será salvo. Dice allá en Hechos 16:31, cuando el carcelero, muy asustado, le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Cree, no le dijo guarda los mandamientos. Estaba viendo ese tema, hermanos, que lo estoy allí tratando de hacer, porque llega un hombre por allí y le dice a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y le dijo Jesús, ¿cómo lees? Entonces él dijo, esto, haz eso, hazlo y vivirás. Eso era en el Antiguo Testamento, haz eso y vivirás. Cuando este carcelero viene a Pablo, no le dice Pablo, ¿qué has oído? ¿Cómo has estado leyendo? No, Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree. La palabra cree es fe. Eso es fe. La palabra creer es fe. La palabra fe es convicción, certeza, seguridad, expectativa. Esa es la palabra fe. Nosotros tenemos que tener todo eso, mi amado, en nuestro corazón, esa expectativa, fe, creer, confianza, seguridad de que somos salvos porque Cristo nos salvó. No creer, mis amados, que Cristo nos salvó hace 2000 años, estamos errando el blanco. No creer que Cristo nos salvó o creer que la salvación de la muerte de Cristo, no, la muerte de Cristo fue, mira, yo los he oído, no, la muerte de Cristo eso nada que ver, como Dios, porque un hombre muere allí en una cruz todo maltrecho, Dios va a perdonar a todos, qué bonito, así dice, uno muere y yo soy perdonado, así los he oído yo, mi amado, es una convicción. Si no hay esta convicción de que en la muerte de Cristo Dios nos salvó, no hay salvación. No hay salvación porque Cristo es el Salvador. La salvación es un don de Dios revelado. Lo tenemos revelado. Los que Dios le ha placido revelarnos. Dice Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Mi amado, es un misterio que uno haya muerto en una cruz, crucificado, maltrecho, despedazado. Tengo un libro por aquí, mi amado, que me gusta mucho, donde dice que cuando Cristo estaba allí suspendido en la cruz, Él estaba haciendo fuerzas para que sus manos y sus pies no se les desgarraran. A la hora, no sé cuánto, dice que su cara comenzó así, a hincharse,
a hincharse, su cabeza a hincharse, comenzó a hacerse como un monstruo. Dice, es un doctor, no sé qué, el que está dando ese testimonio, está dando esa de cómo murió Cristo. Y ya después dice que Cristo ya no resistió más, cuando ya cumplió su última palabra en la cruz, porque tenía que cumplir todo lo que estaba escrito, como tengo sed, Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo lo último, consumado es, dice que su corazón explotó. Eso, mi amado, cómo murió Cristo, así como Él murió, en esa muerte tan tremenda que hay muchos continentes de este planeta que dicen, yo no creo eso, pero bienaventurados los que creemos. Bienaventurados los que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para creer que en su Hijo fuimos salvados, que su Hijo nos salvó. Dice aquí Romanos 5:1, así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos librados de culpa gracias a la muerte de Cristo. Eso es salvación. ¿Qué es salvación? Salvación, mi amado, es la seguridad. Es la seguridad que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestro corazón, que hemos sido justificados. Y no solamente eso, que hemos sido justificados, sino que también dice que nos da la seguridad de la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15, dice así. Vamos a leer unos 2 versículos más, hermanos, porque hay que terminar. Mire cómo se va el tiempo. Dice Juan capítulo 3, versículo 15, nos da la seguridad de vida eterna, la salvación que Dios nos ha revelado en Cristo, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. No solamente, mi amado, nos da paz con Dios, sino que nos asegura la vida eterna y nos libra de la ira. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, dice esta Biblia. Mi amado, mira todo lo que es la salvación. La salvación es que tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna y nos ha librado de la ira venidera. Nos ha librado de la ira venidera. Y ahí sigue, hermanos. Ahí sigue. Este estudio es muy grande y es lo de nosotros, como siempre te digo, para la gloria del Señor. Solo que hay que quedar aquí. Ojalá, mi amado, que esto que hemos visto esta noche sea de gran ayuda para ti como creyente en Cristo. No importa quién tú eres, pero si crees en Cristo, tú tienes la seguridad de la salvación, porque la Biblia lo dice, Dios se lo promete, nos salvó. Y Dios nos salvó no por lo que nosotros hayamos hecho, fue su glorioso propósito antes de la fundación del mundo, y cuando Cristo realizó la salvación, nos llamó con llamamiento santo, el cual gozamos en esta noche. Gozamos de un llamamiento santo para la gloria del Señor, con la seguridad de que somos salvos eternamente, para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook. También esta misma predicación la grabamos en YouTube y allí, mira, también la palabra está corriendo para la gloria de Dios. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mi amada, mi amado, declaro que esta palabra de esta noche te ayuda a tener esta certeza, te ayuda a tener esta seguridad, esta confianza de que Cristo en la cruz te salvó una vez y para siempre. Bendecidos, buenas noches.